La secretaria abogada dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido oficio de la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, por el que se pronuncia sobre los antecedentes técnicos y jurídicos que sirvieron de base para que el Consejo de Monumentos Nacionales dejara sin efecto la declaratoria de Monumento Nacional de la Villa San Luis de la Comuna de Las Condes. Al respecto, explica que, de acuerdo a lo establecido en la Ley sobre Monumentos Nacionales, son atribuciones y deberes del Consejo pronunciarse sobre la conveniencia de declarar monumentos nacionales a los lugares, ruinas, construcciones u objetos y solicitar a la autoridad competente la dictación del decreto supremo correspondiente. Asimismo, informa que a la fecha no han recibido antecedentes ni técnicos ni jurídicos sobre este asunto. Informe el director del Servicio Nacional del Patrimonio, por el que se refiere al convenio para la elaboración y desarrollo del Plan Lota hacia un sitio de patrimonio mundial. Este documento fue enviado a los correos de los diputados y las diputadas de la Comisión. Correo electrónico del señor Francisco Cuadrado, director de la Asociación de Pintores y Escultores de Chile y consejero del Consejo de Monumentos Nacionales, mediante el cual manifiesta su interés y de la institución que representa para participar en la discusión del proyecto de ley que establece una nueva institucionalidad y perfecciona los mecanismos de protección del patrimonio cultural. Es toda la cuenta, presidente. Gracias, secretaria. ¿Alguna observación sobre la cuenta? Diputados y diputadas, ¿cómo está? Ya. El acta de la sesión 84 se declara aprobada por no haber sido objeto de observaciones, y el acta de la sesión 85 queda a disposición de los diputados y diputadas. Quisiera saludar a la ministra Consuelo Valdés, al subsecretario, y pasamos a varios inmediatamente. Había una consulta, ministra, acerca de la situación de los lagos con la Seremi, que como tiene poco tiempo, pudiéramos responder a la inquietud que tienen los funcionarios. No está consultado. Si pudiera tener alguna respuesta sobre eso. ¿Cómo no? Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, distinguidas parlamentarias, parlamentarios. La verdad es que es una situación delicada. Estamos recabando todos los antecedentes sobre el tema en particular. Nosotros envié especialmente la semana pasada, fue un psicólogo y un asistente social a conversar con los funcionarios para aclarar bien la situación y tratar de objetivizarla lo más posible. También el fiscal que está llevando a cabo el sumario se dirigió a los lagos. La semana pasada yo conversé con el diputado Bernales, con usted también, y yo le quiero decir que está en desarrollo de evaluación de la situación y afirmarle que desde que asumí el ministerio y las visitas que he hecho a las seremías, he puesto especial énfasis en procurar que en las seremías exista un clima laboral armónico, de respeto por toda la diversidad, de armonía, de cordialidad. Creo que el primer concepto que he instalado en mi visita a las regiones. Por lo tanto, el caso de los lagos me preocupa. Estamos recabando todos los antecedentes de parte de los funcionarios, fiscal, psicólogo, asistente social, para tomar la decisión más justa y más necesaria. Pero también es una situación que no puede prolongarse más en el tiempo. Así que eso es lo que yo puedo informar. Estoy muy cerca del tema. Me he preocupado personalmente de que se llegue a una resolución cuanto antes, pero escuchando bien todas las partes. Eso es lo que puedo informar por ahora. Muchas gracias. Y en cuanto tenga más información, desde luego que la voy a comunicar. Subsecretario, ¿usted tiene alguna cosa que decir? Gracias, presidente. Saludar por su intermedio también a la comisión y ratificar lo que ha señalado la ministra de que efectivamente tanto
un asistente social como la gente de ambientes laborales están elaborando el informe final de lo que fue la visita. Nos hemos preocupado también de entender que nosotros tenemos que propiciar el buen ambiente laboral, como señala la ministra, y evitar que se produzca una polarización de los ambientes, que es lo que más nos preocupa. Es prioridad 1. Estuvo 3 días el investigador a cargo de levantar la información respecto a las denuncias que eventuales abusos laborales podrían existir ahí, y para nosotros es importante dar las máximas garantías a los funcionarios, pero también a las autoridades respecto al debido proceso de los hechos que eventualmente constituyan algún tipo de infracción. En eso estamos abocados, y si es necesario reforzar con mayor señales lo que implica esos procesos y la preocupación que la ministra ha señalado, también los vamos a realizar durante corto plazo, esta semana o la que siga. Muchas gracias. Sí, tiene la palabra. Sí. Sí, gracias, presidente. Bueno, a través suya agradecer a la ministra, al subsecretario, que el día viernes de la semana antepasada ya tuvieron la gentileza ambos, pude conversar con ellos para plantearles un poco la situación. Y yo quisiera partir el primero, volver un poco a la historia, pero hace poco. El 1 de julio, la radio Biobío titula en una de sus notas sobre el tema de acoso laboral y mal clima que hay en la Dirección Regional de los Lagos. Y en la nota, la misma directora Ceremi Cultura expresó que se siente sorprendida por el paro que mantienen los trabajadores pidiendo su salida. De acuerdo a la Ceremi, no habían antecedentes de problemas y descartó situaciones de acoso o maltrato laboral. Bueno, ministra, subsecretario, por su intermedio, presidente, yo por lo menos hace 3 meses atrás hablé con el subsecretario para informarle que esto estaba ocurriendo. O sea, aquí que se diga que no existían antecedentes, que no se sabía lo que estaba ocurriendo en el gabinete regional, a mí me parece que se está faltando, por lo menos en esta nota, a la verdad. Y eso es un antecedente más a lo que nosotros hemos estado viendo en la región de los lagos. Yo acá, y lo vuelvo a decir, yo no pude estar la semana pasada en esta comisión, lo hubiese dicho sino en esa oportunidad. Acá se levantaron todas las señales, todas las señales. Y lamentablemente aquí se puso foco en una funcionaria determinada. Y esto se venía viendo con más funcionarios. En Puerto Montt y en la región uno se entera de las cosas como es en regiones, en el supermercado, en la calle, en la plaza. Y yo pude hablar con distintos funcionarios que no la estaban pasando bien. Por eso yo me atreví a contarle al subsecretario, a contarle a la jefa de gabinete del intendente de la región de los lagos, hace 3 meses atrás, que esta situación iba a empeorar si no se tomaban medidas. Los funcionarios además tuvieron la gentileza y tuvieron también un compromiso con el equipo de hablar con la Ceremi de las Culturas, de poder llegar a un diálogo, firmaron un protocolo de acuerdo que aparece también, está disponible en los medios de la asociación, yo si no se los puedo hacer llegar si no los tienen, por lo tanto hay antecedentes también que los funcionarios decidieron resolver el problema de manera interna y no se logró, lamentablemente, y lo que se ve en la región de los lagos es simplemente el video del día viernes donde explotó y estalla esta situación. Y ese video, lamentablemente, cuando yo lo veo, a mí me preguntan algunos colegas o algunos seres, me dicen, ¿qué opino de ese video? A mí realmente lo que me pasa es que nunca debió haber ocurrido esa situación. Nunca, porque las alertas estuvieron levantadas hace rato. O sea, aquí no existió la posibilidad de poder haber trabajado antes con los funcionarios. Y eso están, como le digo, están los antecedentes. Yo le puedo hacer llegar más información que tengo, para si le sirve para la investigación. Yo tengo WhatsApp de funcionarios que no la estaban pasando bien. Y como digo, ministra, por su intermedio presidente, esta situación se pudo haber revertido mucho antes de lo que ocurrió ese día. Ese día, que es lo que se ve en el video, que en la región, los Ceremi, el mundo político, dice que es prácticamente una funa a la dirección regional. No es así. Había funcionarios en una reunión, en una sala, donde estaban los Anfucultura, la NEF, van los artistas porque iban a hacer un punto de prensa para comunicar esta situación que había en la región del lago. Fue en esa situación cuando la directora regional toma a una funcionaria, la lleva a una oficina y se le despide. A mí realmente me genera ruido, primero, que se le pide la renuncia a una funcionaria con llave. Ella está absolutamente en su derecho de incluso no firmar la carta. En su derecho de no firmar la carta y que se le remita después cómo se puede hacer.
También me llama la atención que esa funcionaria hace 3 meses atrás se haya enterado que iba a ser despedida a través de sus compañeros y no de manera directa. Para mí, eso es parte de violencia laboral. Para mí, por lo menos, lo es así de claro y así tajante, lo digo acá. Uno no le puede decir a un funcionario que lo va a despedir a través de los compañeros. Y por último, esa funcionaria tenía también la única denuncia formal recibida por el Ministerio, que también está el antecedente firmado, la única denuncia de acoso laboral, y justamente a esa persona que hace la denuncia se le despide. La semana pasada estuvimos en La Moneda con el ministro Chadwick. Yo le dije, ¿cuál es la señal que le está dando el gobierno a los trabajadores? Le está dando, ¿qué señal? O si usted denuncia acoso laboral, nosotros lo despedimos. Legalmente está bien, se podrá, pero éticamente a mí me parece que no es posible dar esas señales. Y además, con esto voy a terminar, esta campaña no solo ha quedado ahí, porque los funcionarios de cultura, créame, yo los conozco hace bastantes años. Yo era chico cuando acompañaba a mi mamá a presentar el proyecto de los fondos de cultura cuando estaba en otra oficina. Y yo sé cómo trabajan, yo trabajé con ellos, sé cómo son de empoderados con el mundo de la cultura. Aquí no hay en ningún caso un tema político también como se ha tratado de vestir este asunto, porque aquí ha sido, el tema es con una funcionaria o hay un tema que es netamente político. Por pensar en eso ocurrió esto, porque había más personas que se sentían afectadas. Y hoy día, por ejemplo, el gabinete regional, hay seremis que dicen ataque cobarde, malas prácticas, acciones sin fundamento de la Seremi, condenamos el uso de la violencia y el matonaje, a no doblegarse frente a las minorías. Son Seremi, con nombre y apellido, distintos Seremi. Después, el Seremi de Economía, bueno, hizo un comentario realmente pasado a revoluciones que yo cara a cara se lo dije en una actividad porque me parecía absolutamente desajustado entrar en ataques personales. Por último, dicen que los matones de cultura vuelvan a trabajar. En fin, y otro Seremi se encargó de publicar una lista de actividades de la gestión de la Seremi donde aparece las capacitaciones a artistas que se realizan hace años, la gestión de la zona típica del barrio Puerto, que fueron la misma gente del barrio, los vecinos, la junta de vecinos, que hace años se han jugado por eso, la gestión de la biblioteca regional, que también, ¿cierto?, se gestionó, hace bastante rato se ha gestionado, incluso gobiernos anteriores, y otros, por ejemplo, militantes y voy a decirlo, militantes de Bópoli, aquí dice, claro, que los matones de cultura vuelvan a trabajar, antidemócrata, es ahora de exigirles que trabajen, y, por último, gentuza. Ese es el tono que se ha derivado la conversación en la región de los lagos, lamentablemente. Entonces, cuando dicen que se está politizando, bueno, al otro día, un grupo de presidente de Bópoli y región de los lagos celebró el cumpleaños de la Seremi en la oficina de la Seremi. Entonces, cuando se dice que esto es una acción política de algún grupo, yo, ministra, le digo, no es así, no fue así. Y en este momento, efectivamente, hay un tema que es político. Y yo veo también cómo, de nuevo, en medios de comunicación, el senador Felipe Caso hoy día sale respaldando, otros presidentes del distrito también. Entonces yo les pregunto, cuando dicen que los funcionarios de cultura no trabajan, yo les pregunto, ¿han postulado algún fondar? ¿Habrán postulado algún fondar todos estos años en la región? Entonces a mí realmente me duele, y lo repito, a mí cuando vi ese video me dio mucha pena ver a la situación que llegamos. O sea, se llegó a esa situación porque aquí, entre medio, no se hizo nada. Y le repito, ministra, a través de su intermedio presidente, yo, en lo personal, levanté alertas hace bastante rato de que esto no era un tema puntual con una sola persona, que pidiendo a esa persona se iba a solucionar todo, sino que este era un problema y un malestar generalizado de la Dirección Regional de Cultura. He dicho, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Bernales. Diputado Díaz. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio a la ministra y a los subsecretarios. Como ellos saben, yo soy diputado por Valparaíso y no por la región de los lagos. Sin embargo, recibimos también información y comunicaciones de ANFUCAP Valparaíso expresando la gravedad de la situación. Desde hace rato, yo creo que en eso el diputado Bernales tiene razón y además estamos nosotros de testigos de que lo ha dicho en esta comisión en varias ocasiones, advirtiendo la situación relativa al clima laboral que se está viviendo en la región de los lagos. Y yo tengo la impresión que no se actuó a tiempo. A veces es difícil advertir desde Santiago lo que está ocurriendo en regiones, pero aquí hubo señales. Hubo señales. Yo entiendo que ustedes tienen que hacer un procedimiento, recabar antecedentes, pero que hay un sentido de urgencia que tiene que ver con las debilidades del Ministerio. Porque creo recordar, incluso yo todavía presidía la comisión cuando el diputado Bernal empezó a alertar de algunos problemas que había en la región de los lagos, si no me equivoco.
Exactamente. Entonces, yo tengo la impresión que se está actuando tarde y la idea es poder reparar esto a la brevedad posible, porque le vuelvo a decir, creo que todos hemos recibido información de las organizaciones gremiales del Ministerio expresando solidaridad con lo que está ocurriendo con los trabajadores, transmitiéndonos información. Es demasiada gente como para pensar que hay una conspiración respecto de una persona, sino que hay una persona que no está a la altura del cargo. Mire, la función pública, y usted lo sabe mejor que nadie, es estresante, es difícil, es dura. Probablemente usted preferiría estar hablando aquí de otras cosas y debe tener 50.000 cosas más que hacer, pero para que un ministerio funcione tiene que tener un clima laboral que no está exento de tensión ni estrés, eso es evidente, pero hay normas básicas de respeto que aquí se han vulnerado. Yo hablé la semana pasada con alguien de Anfucap Valparaíso, me envió los antecedentes, no los voy a repetir, ustedes los conocen. Pero lo que yo les pediría, respaldando plenamente lo que ha dicho el diputado Alejandro Bernales, es que se tomen las decisiones que hay que tomar con rapidez. De momento es perfectamente posible, si que ustedes tienen que tomar algunas decisiones desde el punto de vista procesal, yo no tengo recuerdo cómo funciona el estatuto administrativo, que suspendan mientras tanto, no sé si es la palabra técnica a la funcionaria para que por lo menos haya un cierto clima de normalidad imposible, pero de recuperación de un cierto espacio para buscar la normalización del clima en esa región y en ese servicio en particular, por la importancia que tiene. Gracias, presidente. Gracias. Bueno, les pediría que dejáramos varios para el final, si se puede. La ministra me ha pedido, porque tiene... Sí, es que tiene un... Sí, me pidió que tiene que retirarse por un asunto médico, lo puedo decir. Por eso quise poner el tema. Comparto los términos del diputado Bernales y el diputado Díaz. La preocupación nuestra ha sido permanente del tema y las soluciones ojalá funcionen rápidamente para que todos los climas funcionen mucho mejor. Así es, perdón, por su intermedio, señor presidente. Sí, adelante, agradecer la confianza, la franqueza del parlamentario. Es un tema que a mí me tiene bastante preocupada, como se los he dicho a ustedes y a otras autoridades. Así que cuando pronto sea posible, vamos a actuar como procede. Pero quiero reiterar mi disposición, mis valores en torno a la dignidad de las personas, a estar siempre favoreciendo, procurando, hablando de un clima laboral de respeto, de dignidad, de cordialidad, de solidaridad y de trabajo en equipo en las distintas seremías. Yo he estado desde la semana pasada muy pendiente de este tema, conversando con distintas autoridades, escuchando también a funcionarios, a colegas, para encontrar la solución más pronto posible. Pero yo quiero reiterar que uno de los valores más importantes, por lo menos esta ministra, es el tema del respeto a la dignidad de las personas. Y en eso no voy a hacer concesiones. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Esta sesión tiene por objeto recibir a la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, señora Consuelo Valdés Chadwick, y al subsecretario de Patrimonio Cultural, el señor Emilio de la Cerda, para que se refieran a los recursos asignados a la Ley de Presupuesto del Sector Público correspondiente al año 2020, como también al proyecto de ley iniciado en mensaje que establece una nueva institucionalidad y perfecciona los mecanismos de protección del patrimonio cultural correspondiente al boletín 12.712-24. Le damos la bienvenida al subsecretario, no lo había visto. Y tiene la palabra la ministra. Sí. Gracias, presidente, y por su intermedio a los parlamentarios presentes. La verdad es que el presupuesto 2020 no lo tenemos, no existe todavía. Estamos en las conversaciones exploratorias dentro del Ministerio, de la prioridad, en fin, pero no está. No es todavía proyecto de ley, así que no le puedo informar respecto a eso. Se le podría informar sobre la agenda de este año, las prioridades, pero la verdad es que sobre el presupuesto 2020 no está, no le puedo informar, no está todavía diseñado. Estamos en las primeras conversaciones la próxima semana con la Dirección de Presupuesto.
Respecto al proyecto de ley de patrimonio cultural, voy a hacer una pequeña introducción y después voy a dejarle la palabra al subsecretario Emilio de la Cerda. Generalidades, pero que son importantes tener en cuenta. Bueno, corresponde a una iniciativa que está en el programa de gobierno y que responde a una necesidad advertida de hace muchísimos años, de que la ley que nos rige del año 70, que además va a ser un decreto del año 25, ya no responde a las necesidades de la gestión del patrimonio, de la valoración que tiene el patrimonio, de manera que es urgente ponerla al día. Primero, que responda a marcos institucionales nacionales y también del extranjero, sobre todo las convenciones y a los compromisos que Chile ha adquirido al confirmar varias de las convenciones. El segundo punto también creo que es importante, aparte de esta puesta al día dentro de un marco internacional de cómo se define el patrimonio, es la incorporación del concepto del patrimonio inmaterial, que no estaba incorporado en la ley que nos rige. Otro punto importante, que el subsecretario después va a elaborar más en eso, es el tema de la descentralización de la gestión del patrimonio, creando la creación de consejos regionales de patrimonio cultural, que van a tomar algunas decisiones, sobre todo en lo que tiene que ver con intervenciones, no tanto en lo que es declaratorias de Monumento Nacional para mantener un concepto, una mirada de carácter nacional, sino que en lo que es todo lo que sea intervenciones, que es uno de los trámites, yo diría que tiene mayor visibilidad y presencia y tramitación dentro del Consejo actual de Monumentos Nacionales. La institucionalidad, hay un cambio importante, que es la creación del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, que viene a ser el sucesor del actual Consejo Nacional, la creación de los consejos regionales, luego también el tema de las categorías, se incorporan lo que son paisajes culturales, también colocándonos a tono con la normativa internacional, que también tiene toda una complejidad porque tiene vinculación con el tema de las zonas típicas y los planos reguladores de las municipalidades. Respecto a la gestión para la puesta en valor, como se ha dicho, ya se ha adelantado, un tema es la protección legal, que es la declaratoria, pero también se está viendo posibilidades alternativas de una protección efectiva, sobre todo a través de compensaciones e incentivos para invertir, sobre todo los propietarios, en la reparación, restauración de sus bienes. Hoy día, como todos sabemos, la declaratoria, como se dice vulgarmente, la declaratoria de un monumento nacional pasa a ser prácticamente un cacho, un castigo o casi una expropiación, como se ha dicho en algunos casos. Se crea un sistema nuevo también de compensaciones y de incentivos para la conservación. También hay un régimen nuevo en tema a multa y sanciones en lo que se refiere a vulnerabilidades, destrozos, daños, tráfico ilícito del patrimonio cultural, y básicamente son las principales líneas. Se crea también un inventario patrimonio cultural de Chile, sobre todo en lo que se refiere a las colecciones arqueológicas, paleontológicas, que solo por el Ministerio de la Ley son monumento nacional. Eso muy en general, señor presidente. Yo quisiera dar la palabra al subsecretario Emilio de la Cerda, que tiene ya mucha información a fondo, más que lleva muchos meses trabajando en la elaboración del proyecto de ley y además de haberlo socializado con casi más de 100 instituciones de la sociedad civil. Muchas gracias, ministra. Tiene la palabra el subsecretario Emilio de la Cerda. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a todos los honorables diputados. Voy a complementar lo que dijo la ministra, que claramente son los ejes estructurales del proyecto de ley. En este momento, siendo la primera reunión, la primera instancia que tenemos en la comisión para tratar esta materia luego de haber ingresado al proyecto, quiero señalar que se abre un momento distinto al que tuvimos durante el año pasado, donde fue una instancia, en algunos casos tuvimos participación con esta misma comisión en la organización del seminario que se organizó en el Congreso Nacional, entre otras instancias, y que fue una instancia preparatoria a lo que ahora vamos a discutir acá. Nosotros como Ministerio valoramos mucho lo que fue el trabajo el año pasado en esta misma comisión, el diálogo, y ahora se abre una fase distinta de entrar al detalle del proyecto de ley. Quizás solo como un antecedente a lo que fue este trabajo del año pasado y lo puedo, y también parte de este año, compartir. Traigo aquí una lista de las reuniones que nosotros hemos sostenido con distintas instituciones, es una copia por cada uno para que la tengan de respaldo nomás, que no son un proceso, yo diría, de
de validación de toda la información que la ley tiene con las instituciones que ahí están, pero sí demuestra una voluntad por socializar la discusión con varias instituciones que nos parecen muy relevantes, y ahí hay una lista de los tiempos y de las instituciones con las cuales establecimos ámbitos de conversación en la elaboración del documento. Y reitero que nosotros no tomamos eso como una validación de lo que el documento tiene. Creemos que el Parlamento, y lo hemos dicho así tanto con el actual presidente de la comisión como con el diputado Marcelo Díaz como antiguo presidente, es esta comisión de partida y el Parlamento donde se va a encauzar todo el debate público que vamos a tener en la materia. Dicho eso, la ministra lo ha señalado muy bien. El proyecto de ley se basa en un compromiso de programa de gobierno que contempla 3 ejes para modificar esta ley y que a la vez nosotros vemos que responden a una demanda histórica del país por actualizar nuestro marco normativo en patrimonio cultural. Esos 3 ejes son los institucionales, llamemos la revisión del órgano colegiado, Consejo Monumento, y el establecimiento de estructuras regionales para su resolución. Luego la actualización de las categorías. Voy a profundizar un poco en lo que son las categorías, pero están completamente desactualizadas dentro de los mismos marcos internacionales que Chile ha ratificado en materia de patrimonio cultural. Y luego el tránsito hacia una protección efectiva del patrimonio que no esté solamente basada en la protección legal. Reconocer que la protección legal es un eslabón fundamental de la protección, pero que no es suficiente solo el decreto legal, sino que hay toda una serie de pasos y herramientas de gestión. Esos son los 3 ejes principales que señala el programa de gobierno, y sobre la marcha de este año y medio que llevamos trabajando el borrador que ha ingresado, el proyecto de ley que ha ingresado al Parlamento, han surgido otras materias importantes. Yo destacaría especialmente el tema del tráfico ilícito de bienes culturales, todo el tema que fue de público conocimiento con el caso Schuller y otros, nos obligó, diría, a enfatizar mucho ese punto en la ley. En cuanto al primer tema de la composición del órgano colegiado, esto se basa en un diagnóstico histórico. Nuestro Consejo de Monumentos Nacionales nace el año 25 con un decreto, el 651 de 1925. Ese decreto establecía disposiciones que se mantienen vigentes hasta la actualidad, pese a los cambios que como país le hemos ido incorporando a nuestra legislación. Los más estructurales son los siguientes. Primero, que exista un órgano colegiado centralizado en todo Chile, que toma todas las decisiones de patrimonio cultural desde Santiago. Ese es un tema que aparece el año 25 y que la ley del 70 ratifica. Luego, cierta composición. La composición mixta entre entidades del Estado y otras entidades de la sociedad civil, llamémosle asociaciones gremiales, academias u otras, ya se perfila el año 25, con lo que el país el año 25 estimaba que era una composición equilibrada dentro de las materias a tratar. El año 70, algunas de esas instituciones se mantienen dentro del Consejo Monumento y gradualmente se vienen incorporando otras, actualizando muchas veces la institucionalidad cultural de Chile. O sea, cuando se crea el Consejo de la Cultura, entra un consejero del Consejo de la Cultura y así. Recientemente, en la creación de nuestro Ministerio de las Culturas, Artes y el Patrimonio, la Ley 21.045 incorpora consejeros nuevos también, entre ellos la Asociación Chilena de Barrios Patrimoniales como consejeros nacionales. Eso a nivel de los consejos, pero se mantiene, ¿cierto?, una toma de decisión centralizada donde las regiones no tienen nada que decir en cuanto a su patrimonio cultural, lo cual nos parece que el día de hoy es algo completamente obsoleto y que tiene que ser revisado. Luego, a nivel de las categorías, el año 25 establece la visión monumental que también tenemos hasta la actualidad, con la definición de 3 categorías: monumento histórico, monumento público y monumento arqueológico. Esas 3 categorías llegan hasta la actualidad y el año 70 se incorporan categorías nuevas territoriales, como por ejemplo la zona típica pintoresca, que está pensada también como una manera de establecer protecciones de entorno de los mismos monumentos históricos, pero toda la demanda que nuestro país ha ido construyendo a futuro, con los temas de la vida en los barrios, con los temas de los paisajes que mencionaba nuestra ministra y otras categorías que en el ámbito internacional hemos ratificado con los protocolos UNESCO, la verdad es que no están incorporadas a nuestra legislación, y siendo quizás la más importante de ellas todo el ámbito ligado a patrimonio cultural inmaterial. Nosotros ratificamos esa convención hace 10 años, el 2009, pero en nuestra legislación local no la hemos incorporado como ámbito de protección específico. Hemos trabajado por la vía de decretos que han permitido contar con programas importantes como los tesoros humanos vivos, con equipos profesionales, pero no está reflejado en nuestra legislación hoy. Y luego está todo el tema de la gestión del patrimonio, que también hoy día es muy imperfecta,
lo único que establece como, digamos, como manera de gestionarlo es que los propietarios de monumentos históricos sin fines comerciales no pagan contribuciones, pero todo el resto de posibles mecanismos de gestión del patrimonio no están considerados en nuestra ley, y también el proyecto de ley aborda, yo diría, de manera bastante decidida algunas de esas materias. Las penas y las funciones fiscalizadoras y toda esa materia también están ancladas en una lógica año 25. Entonces, lo que plantea este proyecto de ley, y voy a ser bien concreto ahí porque imagino que también los miembros de la comisión podrán tener consultas específicas que estaremos encantados de responder. A nivel institucional plantea que existe un Consejo Nacional del Patrimonio Cultural que concentra las funciones de declaratorias, tanto de los actuales monumentos nacionales, futuros bienes de interés cultural, en las diferentes categorías que ya voy a entrar a listar, y así como la inscripción de los elementos de patrimonio cultural inmaterial, entiéndase cultores, comunidades, prácticas ancestrales, etcétera, en el Inventario Nacional de Patrimonio Cultural. O sea, tenemos un órgano nacional que va a tener toda la función de inscripciones y que tiene una composición mixta donde de los 22 consejeros actuales, de los cuales 15 son ligados a mundo estatal, y aquí estoy incorporando a la Universidad de Chile como entidad estatal, si bien es más es una instancia académica dentro del Consejo. De los 22, 15 son Estado, 7 son sociedad civil en diferentes entidades, y eso se reperfila en 17 consejeros, de los cuales 10 son Estado, o sea, se rebaja la presencia proporcional de entidades estatales, y 7 son gremiales, sociedad civil, etcétera. Una de las bajas en representantes del mundo público se da por un hecho bien sencillo, y es que hoy día en el Consejo, de los 22 miembros, está el subsecretario, el jefe de servicio, que es la ex-DIVAM, pero además está director del Archivo Nacional, Museo Nacional de Bellas Artes, Museo de Historia Natural, Museo Histórico. O sea, tenemos una gran representación de los museos que ya están representados por su jefe de servicio. Toda esa representación se saca del Consejo y se mantiene al director nacional de servicio. O sea, hay una disminución primero de ciertos representantes que ya estarían sobre representados. Hoy día el Ministerio de Cultura representa casi un cuarto del Consejo Monumento en la configuración actual. Y luego hay actualizaciones de ciertas composiciones tanto del Estado como de la sociedad civil que ustedes también podrán ver en el proyecto de ley. Por ejemplo, el Ejército o las Fuerzas Armadas no mantienen su consejero en el Consejo Nacional, pero se incorporan ministerios como Medio Ambiente, que hoy día es a todas luces por el tema de la Ley de Base del Medio Ambiente, de los impactos ambientales, y porque la ley chilena incorpora el patrimonio como parte del medio ambiente, tiene sentido que estén. Y así podemos después discutir los temas de composición. Además, se plantean consejos regionales en todas las regiones de Chile, incluida la metropolitana, que son resolutivos en todas las materias que la ley protege. ¿Qué significa eso? Que todas las intervenciones en bienes protegidos por la ley se transfieren su competencia a las regiones, o sea, son los órganos regionales los que deciden todos los temas de excavación arqueológica, de intervención en actuales zonas típicas o la categoría que lo suceda, en los monumentos históricos, la instalación de los monumentos públicos y también la inscripción de los elementos de patrimonio cultural inmaterial en el registro regional. O sea, el registro, que es una fase previa al inventario nacional, se mantiene y se transfiere como facultad a la región. Y en la región se mantiene una composición de los consejos, que es más o menos similar a la que tenemos hoy día en el órgano nacional, que es de 8 representantes de distintos ministerios que tienen competencia en la materia y 4 representantes de diferentes estamentos de sociedad civil, que son Colegio de Arquitectos, Colegio o Sociedad Chilena de Arqueología, o sea, un arqueólogo o arqueóloga, Sociedad Chilena de Historia y Geografía y Colegio de Antropólogos, tratando de representar ahí con equivalencia en todas las regiones materias de competencia de los bienes patrimoniales protegidos por el Consejo. Luego, a nivel de categorías, lo que se hace es establecer una categoría genérica que reemplaza a los monumentos nacionales, tratando de reemplazar la visión monumental por una patrimonial, que son los bienes de interés cultural. Es una categoría que existe en otros países, que es una categoría inclusiva, y dentro de esos bienes de interés cultural van a haber algunos que están protegidos por el simple Ministerio de la Ley, como los sitios arqueológicos, como los sitios paleontológicos, como los monumentos públicos, y otros que van a requerir declaratoria expresa, igual que hoy día con procesos de expediente. Y ahí contemplamos las siguientes. Van a haber bienes de interés cultural en categoría mueble, inmueble, zonas y paisajes, cada una con una manera de ser protegida y con herramientas de gestión asociadas a los bienes. Además,
se contempla la categoría de sitios de memoria como una categoría autónoma que va a tener firma tanto de ministro o ministra de Cultura, Arte y Patrimonio como de Justicia y Derechos Humanos. Las categorías que mantienen su condición monumental son la categoría de monumento arqueológico y paleontológico, y voy a explicar al tiro por qué, y también la categoría de monumento público, si bien el articulado del monumento público como elemento conmemorativo del espacio público se cambia completamente. La ley de monumentos actual mantiene el articulado del año 25, entonces habla de fuentes, de placas, de obeliscos, una categoría que ya está completamente superada, y eso se mantiene o se actualiza a una lógica más contemporánea. Y en el caso de los monumentos arqueológicos y paleontológicos, la razón es muy sencilla. El año 70, que estos fueron los últimos proyectos de ley del gobierno de Eduardo Frei Montalva, lo llevó adelante fuertemente el ministro Máximo Pacheco, ministro de Educación de ese entonces, y se estableció una protección de lo arqueológico que era muy robusta y que sigue siendo muy robusta para Chile. O sea, en Chile, a diferencia quizá de otros países, todos los monumentos arqueológicos y paleontológicos, primero, son propiedad del Estado y están protegidos por el simple Ministerio de la Ley. Eso, sin duda, plantea desafío en la gestión del patrimonio, pero nos parece que define una lógica de protección robusta y adecuada para estos bienes que le pertenecen a todos los chilenos. Esa discusión se ha querido perfeccionar por la vía reglamentaria y no por la vía de abrir esta discusión que nos parece estructural en el Parlamento. Por lo tanto, en paralelo a este proyecto de ley, nosotros tenemos montado hace más de 6 meses una mesa de trabajo con la Sociedad Chilena de Arqueología, Colegio de Arqueólogos, Sociedad Chilena de Paleontología, Asociación Chilena de Antropología Biológica, Departamento de Pueblos Originarios, en cambiar el reglamento de arqueología para perfeccionar muchas materias que hoy día queremos mejorar y que son bastante poco operativas. Este es un reglamento del año 91 que hoy día tiene muchos temas a ser actualizados. Eso más o menos con los temas de las categorías. Luego, en cuanto a la gestión del patrimonio, se contempla en el ámbito genérico transitar desde una lógica legalista a una lógica de gestión del patrimonio, lo cual no supone que no se declaren los bienes, por supuesto que no, pero sí supone que la declaratoria de los bienes es el paso 1 dentro de un proceso mucho más largo de gestión del patrimonio, que tiene que ver con planes de gestión, con planes de salvaguardia, con herramientas económicas ligadas a fondos, a exenciones tributarias, a temas del impuesto territorial. Y voy a explicar más o menos cuáles son las que está abordando este proyecto de ley. En primer lugar, se está ampliando la exención del impuesto territorial a monumentos históricos o la categoría que lo suceda, ¿cierto? Los bienes inmuebles de interés cultural, que tengan fines comerciales en un 50% de ese pago de contribuciones. Eso se está haciendo extensivo a lo que ya dispone la ley hoy, y además se suman a eso todos los museos chilenos que estén adscritos a la red de museos públicos, que son del orden de, en total, estas propiedades que se incorporan son del orden de 330. Y el impacto fiscal que tiene es del orden de 2.100 millones de pesos, está reflejado, ¿cierto?, en el informe financiero del proyecto de ley. Junto a eso, se contempla una disposición que es bastante robusta, creemos, que es la posibilidad de que los propietarios de los inmuebles patrimoniales realicen mejoras en los mismos y que puedan descontarlas del pago de impuestos el ciclo siguiente, impuesto a la renta. Eso ha sido trabajado bastante de la mano con DIPRES e impuestos internos. Contempla todos los monumentos históricos, o la categoría que lo suceda, todos los inmuebles ubicados en zonas típicas que sean parte del valor patrimonial, todos los museos, pero además incorpora los bienes patrimoniales protegidos por el artículo 60 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, o sea, las zonas de conservación histórica y los inmuebles de conservación histórico, por diferentes categorías. Primera categoría, que tiene una forma de ser tratado, y también segunda categoría, global complementario, por topes máximos de 320 UTM, que es el tope que establece la Ley de Donaciones Culturales. Se aplica la franquicia a la Ley de Donaciones Culturales para estos tipos de bienes, por topes que en el valor de UF actual son del orden de 15,5 millones al año, para poder generar inversiones y mejoras en las propiedades. La verdad es que este es un estímulo que en este universo de contribuyentes es bastante robusto en la protección de patrimonio, si bien hay otras materias que todavía tienen que ser abordadas, pero en esto es bien fuerte. Dentro de las otras materias, hoy día nosotros, por la creación de la Ley 21.045, tenemos un fondo del patrimonio cultural que administra el Servicio Nacional del Patrimonio. Ese fondo se alimenta hoy por la vía de la ley de presupuesto, y para el presupuesto vigente es del orden de 2.150 millones más o menos. Como todos saben,
2.150 millones para todos los bienes patrimoniales de Chile, bastante acotado como presupuesto, por no decir bastante bajo. Entonces hay que generar mecanismos de incremento de ese fondo que sean sostenidos en el tiempo. Uno va a ser el de la ley de presupuesto, por supuesto, pero el otro va, y el que se plantea en este proyecto de ley, es hacer que el mismo fondo del patrimonio sea susceptible de recibir donaciones por la vía de la ley de donaciones culturales. O sea, sin coartar los otros mecanismos de beneficio que la ley de donaciones ya contempla hoy, se incorpora además el Fondo del Patrimonio como posible beneficiario, y ese fondo tiene hoy día maneras de distribuirse a nivel regional, que son 40 en la metropolitana, 60 en toda la región, y por lo tanto hay una manera de donar al fondo y poder tener un impacto directo en cada una de las regiones por la vía de incremento del Fondo del Patrimonio. Nos parece también que eso es un mecanismo bien potente. Está sometido a la vía reglamentaria una serie de materias que tienen que ver con la aplicación más directa, pero nos parece que es un paso importante poder incrementar ese fondo por este mecanismo. Adicional a eso, ya lo adelanté y vamos a poder conversar todo lo que ustedes también así quieran, se contempla mejoras en los temas de multas y de tipificación de delitos. Se incorpora la tipificación del delito de tráfico ilícito de bienes culturales, que si bien Chile ratificó el 2014 la Convención de UNESCO del año 70 en esta materia, no la incorporaba en su legislación y se está incorporando ahora en el proyecto de ley. Y además se precisan, según el tipo de daño, mecanismos específicos de multas y de penalización para cada tipo de impacto a bienes culturales, que también eso está en el detalle, ¿cierto?, de la ley. Hay otra materia que creo importante, y con esto termino para poder tratarlo, es que también se hace una revisión a la estructura con la cual la institucionalidad va a funcionar. ¿En qué sentido? Y lo voy a hacer un pequeño rodeo, pero creo que es importante para explicar el fondo de esta discusión. El Consejo de Monumentos Nacionales nace el año 25 y se crea antes que la DIVAM. El Consejo de Monumentos Nacionales nunca en la historia del siglo XX en Chile perteneció a la DIVAM. El Consejo de Monumentos era un órgano técnico del Estado que no era un servicio público, no tenía funcionarios asociados y protegía los bienes patrimoniales y tenía la tuición. La DIVAM se crea el año 29, 4 años después del Consejo de Monumentos. El año 70, recién, el director de la DIVAM o director de la DIVAM pasa a ser el vicepresidente ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales. La presidencia la mantenía el ministro de Educación hasta el año pasado, hasta enero del año pasado. Desde el 70 hasta el año pasado, el tema patrimonial en Chile empezó a crecer mucho, especialmente en los 90, y el Consejo de Monumentos se vio enfrentado a ejecutar acuerdos del Consejo sin funcionarios que hicieran el trabajo, porque no tenía estructura. Y la DIVAM, en su condición de vicepresidencia ejecutiva, empezó a destinar funcionarios DIVAM para que hicieran la pega de ejecutar los acuerdos del Consejo. En la práctica, eso se transformó en una especie de asimilación del Consejo de Monumentos como si fuera otra unidad de la DIVAM debajo de la DIVAM, lo cual es una distorsión histórica, porque lo que hace es suponer que todos los bienes patrimoniales que están fuera del acervo propio del Estado, que pertenecen a otros, que están en los territorios, que impactan las comunidades, etcétera, son una subcategoría dentro de la estructura de la DIVAM, cuando en la historia de Chile nosotros creamos una cuestión distinta, creamos un Consejo de Monumentos por acá y una DIVAM por acá. La DIVAM para gestionar los archivos, bibliotecas y museos del Estado, y el Consejo de Monumentos para los otros órganos. La creación de nuestro ministerio lo que hace en cierta manera es normalizar esa situación al establecer que hay funcionarios del Consejo de Monumentos que dependen de la del Servicio del Patrimonio como Secretaría Técnica. Probablemente la creación de este proyecto de ley es la oportunidad fundamental para poder dirimir este punto, que en la historia del país ha sido muy complejo. ¿Por qué? Porque si mantenemos la estructura actual, se va a mantener toda la estructura de patrimonio inmaterial, de patrimonio monumental, que hemos hablado aquí en toda esa categoría, subsumido dentro del presupuesto y de la lógica de la DIVAM propia. Uno podrá decir, ¿cómo se traduce eso en términos concretos? En el presupuesto. Del presupuesto del 2018, de los 180.000 millones que tenía nuestro ministerio sumado, Subsecretaría de Cultura o Consejo de la Cultura antes, DIVAM y Consejo de Monumentos, la distribución era la siguiente. 120.000 millones para Consejo de la Cultura, futura Subsecretaría de Cultura y Arte. 60.000 millones para la DIVAM y de esa, 2.700 millones para el Consejo de Monumentos. O sea, es un porcentaje ínfimo en relación a la responsabilidad que tiene esta institución con la protección del patrimonio en Chile. Y eso, ¿cómo se refleja? En lo que todos sabemos. Que lento el Consejo de Monumentos, que no tiene estructuras regionales, que los tiempos son de muerte de obispo, etcétera, etcétera, pese al trabajo que hacen los funcionarios. Esta es la oportunidad de cambiar ese tema y se está planteando aquí una secretaría técnica que va a operar directamente desde las seremías regionales y que va a concentrar todos los departamentos de pueblo originario, patrimonio inmaterial,
y Secretaría Técnica de Monumentos Nacionales actual, cosa que exista una lógica para manejar el patrimonio que está fuera de los acervos propios del Estado, llamemos cultores de patrimonio inmaterial, propietarios de bienes patrimoniales, etcétera, y otra para los acervos propios del Estado que se mantienen en el Servicio Nacional del Patrimonio. Eso, señor presidente, y quedamos completamente disponibles a sus consultas por su intermedio. Muchas gracias. Muchas gracias, don Emilio. Ofrezco la palabra a los diputados y diputadas. ¿Preguntas? ¿Sí? Sí, perdón, no te vi. Adelante, diputado Fuenzalía. Sí, gracias, presidente. Una pregunta al subsecretario respecto del proceso de poder solicitar la declaratoria de alguna de las múltiples fórmulas de protección del patrimonio. ¿La ley contempla alguna forma más expedita? ¿A qué me refiero? Que muchas veces, y eso lo hemos conversado en otra ocasión, uno para solicitar la declaración de un inmueble o alguna zona, en fin, tiene que incurrir en gastos con arquitecto y hacer toda una presentación que no es barata, o buscar un patrocinio para eso. Entonces, no hay nada en la ley que de alguna manera podamos acercar eso a los ciudadanos, en el sentido que, como muchas otras cosas en la administración pública, cuando uno junta una cantidad de firmas, por ejemplo, y puede ir al Ministerio y solicitarlo para que el Ministerio de alguna manera tome conocimiento y pueda aportar dentro de un proceso de todo eso que requiere recursos. Porque al final, claro, muchas veces la comunidad quiere declarar algo, zona de conservación, de protección, y quedan las intenciones solamente. Porque si no cuenta con los recursos para hacer una presentación como corresponde, muchas veces eso no va a quedar en nada. Y muchas veces, o lo que a mí me ha tocado ver es que nuestro gran enemigo, los que consideramos que la conservación arquitectónica es necesaria, son las inmobiliarias, que justamente quieren, en base a los planos reguladores que lo permiten, echar abajo de repente edificios que tienen muchos años, que tienen un valor, y ahí es como una pelea entre David y Goliat, porque finalmente para poder avanzar en eso, como vuelvo a repetir, uno tiene que tener toda una estructura que le permita hacer una presentación ante el Consejo. Entonces, yo quisiera saber si la ley contempla alguna fórmula de que los ciudadanos, bajo ciertos requisitos, como pasa en otras leyes, puedan, a través de una cantidad de personas que estén en la lógica de proteger algo que está dentro de su comuna, puedan ejercer esa acción ante la subsecretaría o el ministerio, y la subsecretaría o el ministerio tengan por lo menos una fase exploratoria que permita muchas veces detener una obra que va directo a morir, una obra arquitectónica me refiero, va directamente a morir, o alguna zona, para poder de alguna manera proteger eso cuando la comunidad lo quiere proteger. Ahora, yo entiendo que en esto también uno puede pensar mal y muchas veces se pueden parar proyectos con nuestro ánimo y torcer la ley. Pero yo creo que es importante que esto al final no sea algo que solamente pueden hacer algunos, o una fundación, en fin, porque finalmente a todos nos produce ira cuando un edificio X, por ejemplo, ya está en el suelo. Pero pues ya está en el suelo, ya es irrecuperable. Pero sería bueno que la ley contemplara una fórmula, si es que no la contempla, por eso es la duda que tengo, de que a través de la participación ciudadana se pueda al menos defender el patrimonio, sobre todo desde el punto de vista comunal, o sea, me refiero a que la comuna pueda, y no necesariamente del alcalde, porque a veces el alcalde también puede querer que se venga abajo ese edificio para construir algo que le reporta patentes. Estamos pensando mal de todo el mundo. Pero obviamente pero hay gente que no gana patente y que realmente le importa el patrimonio y quiere proteger su barrio o cierta zona típica de su comuna, y quizás nosotros deberíamos tener una posibilidad de eso, que hoy día creo que la ley no está, y que hacerlo la verdad es que es bastante difícil si no uno tiene los recursos.
vamos a ir acumulando las preguntas. Antes de darle la palabra al diputado Bartolú, yo quisiera dejar instalado un tema que me preocupa con respecto a la organización de los consejos. Hay varias experiencias que tienen que ver con los consejos que están poniendo en duda de repente la efectividad de los nombramientos de los consejos. Pero por la experiencia en otras legislaciones que estamos viendo, por ejemplo la del Servicio de Impacto Ambiental, la opinión de los trabajadores y las trabajadoras es súper importante en términos del conocimiento que han adquirido. Y lo que me preocupa es que no sean considerados dentro de estos consejos. Yo creo que sería un avance cultural importante el que empezáramos a considerar a los trabajadores y trabajadoras, los que tendrían que ponerse de acuerdo, por supuesto, dentro de su propio ministerio, para tener representantes en estos consejos, porque la experticia que acumulan y el tiempo que le dan y el cariño y el amor que sienten por su trabajo deberá ser considerado. Eso con respecto a ese punto. Y al del fondo, me preocupa también y a las exenciones tributarias y a las donaciones, que son cuestiones que hoy día tenemos que empezar a pensarlas mejor, para que sean más efectivas, para que no se transformen en elementos y no tengamos que hacer esos ejercicios de desconfianzas. Es mejor dejarlo establecido. Si ese fondo que está planteando es ciego, o ahí se pone plata y se adquieren también algunos derechos por poner dinero. Porque sería bueno que fueran donaciones por el amor al patrimonio y no por el amor a conseguir algunos beneficios, como se vio en un programa por ahí en algunas corporaciones culturales. Eso por ahora. Diputado Bartolú, tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo voy a ir al revés del diputado que me antecedió la palabra, no del presidente, sino fue salida, en el sentido, cómo uno se defiende del sistema que alguien quiere ponerle su propiedad como patrimonio, que también es lo mismo. Porque yo lo que he visto es que a veces abunda el capricho de las personas. Entonces, ¿cómo vencemos esa situación? Que le privan, la ministra lo acaba de decir, que no sienta la persona que le están expropiando un bien y que pierda su propiedad porque alguien se la catalogó, porque el papá o el abuelo construyó la casa y la encontraron bonita, entonces como estaba construida hace 50 años, entonces pasa a ser patrimonio de la comunidad. Y yo creo que también es injusto esa parte. Entonces, ¿cómo se compatibilizan las dos cosas? ¿Cuándo es un patrimonio, cuándo no es un patrimonio? Porque lo que uno siente siempre, por ejemplo, el caso de Arica, el casco antiguo de la ciudad. Y el casco antiguo de la ciudad tiene 100 años, no tiene más. No tiene más. Entonces le colocan zona típica a tantas cuadras a la redonda y sobre eso empiezan a poner normas especiales para poder construir. Entonces, la verdad que yo voy por el lado al revés. ¿Cómo una persona, ¿no es cierto?, se libra de que no lo nombren? Porque el caso, por ejemplo, hoy día de los planos reguladores, en la cual a una persona se le ocurre que una calle tiene que ser de doble tránsito, entonces le expropia la propiedad a las personas y la gente se revela que le expropian. Porque lo que le paga el sistema también es poco con respecto, ¿no es cierto?, a lo que es su casa. Entonces, yo quiero escudarme, ¿no es cierto?, defender a las personas por el capricho de alguien que dice esta zona típica, esto es así, y lo cataloga porque, no sé, un grupo de iluminados dice este sector va a ser zona típica, y aquí no se mueve nada. Entonces yo quiero defender la otra parte. Yo comparto con Fuenzalía en su apreciación, pero al revés también, ¿cómo defiendo yo a la persona que va a sufrir esto porque que es inmovilizado? Sufre la expropiación en definitiva. Entonces esa es la preocupación que tengo para que podamos avanzar. Muchas gracias, diputado Bartolú. El diputado Bernales tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, tengo varias preguntas, pero haré algunas nomás por el tiempo. Bueno, lo primero es entender cómo funciona el Consejo a nivel regional. Si va a haber alguna diferencia que esté en región o no. Por ejemplo, la toma de decisiones podría seguir siendo, no sé, en Santiago. Lo digo porque gente de la región me ha manifestado que algunos consideran que incluso sería bueno de esa forma. A mí no me parece, pero hay gente que considera mejor, dicen, Santiago más neutro que en las regiones. Yo no sé. Después eso mismo me dicen que quieren regionalismo, pero bueno. Luego, me interesaría conocer
que algo se había manifestado el tema tributario. Se van a ver rebajas, por ejemplo, no sé, exenciones de contribuciones en algunos casos, etcétera. Tenía algo también de la ley de donaciones, que lo expresó el diputado Labra, y lo último, que es algo nada más de trabajo, que no sé si va para el subsecretario, para la mesa, ¿cuál es la urgencia que le ha puesto el gobierno a este proyecto? A ver cuánto tiempo tenemos para conversar de esto y trabajar en esto. No sé, pero es importante, ¿hasta cuándo tenemos para conversar? Gracias, diputado Bernales. Diputado Díaz, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, por fin tenemos el proyecto ya, o por fin estamos iniciando el debate. Yo creo que esta es una iniciativa súper necesaria y un camino que hay que seguir con cierta prontitud para que tengamos efectivamente ley de patrimonio al término de este periodo legislativo. Y yo creo que es bien importante que este sea un debate bien abierto a la ciudadanía, porque como dijo el subsecretario por su intermedio, efectivamente a partir de 1990 hubo como un revival del interés patrimonial, pero también desde la sociedad civil, con mucha fuerza, ¿no? Y de hecho hoy día tenemos varias organizaciones acá, la Asociación de barrios, de zonas típicas de barrios patrimoniales, en fin. Y la verdad es que durante todo este periodo han llegado muchos insumos y gente con mucho interés de participar. Pero a mí me preocupan dos cosas, porque entiendo que ahora vamos a iniciar supuestamente un periodo de audiencias, pero ya que están en esta primera ronda, yo quiero poner un caso bien concreto que pasó estos días. El Consejo de Monumentos Nacionales resolvió que la extensión del Santuario de Naturaleza del Humedal Tunquén hacia el sector de la playa no correspondía, por el deterioro que tenía ese sector de las dunas de la zona sur. O sea, como que no entiendo la lógica, porque hay deterioro, lo excluimos de protegerlo, lo dejamos fuera y dejamos que termine de ser invadido por extractores de árido ilegal, o ilegal, los áridos no son ilegales, es ilegal la extracción de árido, por asentamientos de verano ahí en carpa y nadie fiscaliza. O sea, si se deterioró es por culpa del Estado que no fue capaz de cuidarlo, ¿eh? Y el Consejo tomó esta decisión. ¿Cambian este tipo de criterios en la ley? Una pregunta que hago, porque el Consejo se ampara en el artículo 31, creo, y es que es tal el deterioro que no cumple con los requisitos. Otra parte, si podríamos, si me permite dejar al tiro, pedir un oficio al Consejo para que nos explique esta situación que es tremendamente grave. El santuario de la naturaleza del humedal de Tunquén debe ser de las pocas playas menos invadidas. Y lo que el Consejo hace es decir, ¿sabe qué? Échale para adelante, destruya lo que queda, porque como un día está deteriorado, termine de arruinarlo. Entonces, ¿me permite que le pida un oficio? Sí. Exacto. Estoy seguro que va a contar con el apoyo irrestricto del diputado Celis. Lo digo súper en serio, o sea, yo creo que esto es, y usted fue secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos, esto es decirle a la comunidad, a los que están destruyendo el humedal o ese sector del humedal, que tienen autorización del Consejo porque el Consejo no lo considera un área susceptible de ser protegida porque tiene un cierto nivel de deterioro. Ni siquiera es que esté destruida, tiene un cierto nivel de deterioro. O sea, podría el Consejo ordenar su protección precisamente para restaurarlo. Entonces, pregunta, ¿cambia ese tipo de cosas? Porque eso está en la ley, según un artículo que cita, que no lo tengo a mano, pero me voy a acordar en un momento. Y lo segundo, yo quisiera que una explicación no más pormenorizada, sino que se nos indicara con claridad cuáles son los incentivos, porque va a haber incentivos tributarios para que las empresas recuperen inmuebles patrimoniales, entendí yo. Va a haber incentivos tributarios para, va a haber, por ejemplo, subsidios dirigidos a las personas naturales. A propósito de lo que decía el diputado Baltolú, no compartiendo lo que él dice, pues yo creo que está bien que un grupo de expertos, alguien tiene que hacer esa declaración, y se supone que elegimos gente idónea para hacerla. Pero efectivamente, quien queda dentro de esa zona tiene una carga. El típico ejemplo de la zona típica de La Serena, que en su inmensa mayoría son ciudadanos que viven ahí, no son empresas, son ciudadanos vecinos, sobre todo en la proximidad de la ribera del río Elqui. Y esa gente, por ahí Sonia está, esa gente es gente muy modesta, gente que o vive con la pensión básica o el sueldo mínimo y no puede tocar la fachada, y uno cruza la casa y se encuentra con unas vigas sujetando la fachada porque plata para otra cosa no tienen, ya para comprar esas vigas gigantescas tienen que encalillarse. Entonces, ¿hay subsidios directamente a las personas para poder cumplir con esta carga que le impone el Estado?
hay incentivos para la erradicación, voy a poner un ejemplo. ¿Qué es lo que el gobierno quiere hacer con el barrio de Almendral en Valparaíso para repoblarlo? Va a ser lo que hicieron en España, por ejemplo, que generaron inmuebles, restauración de inmuebles para uso residencial, es decir, para inmuebles de renta fija, etcétera. ¿Cuáles son esos mecanismos que contempla el proyecto de ley? Porque según lo que vi, el proyecto no trae informe financiero. ¿No tiene? Yo no lo vi, pero voy que... ¿Sí trae? Entonces retiro lo dicho. Retiro lo dicho. Al final, pero no viene lo de vivienda. Yo a lo mejor es porque... Por eso pregunto. Entonces eso pero de vivienda no... Sí, pero es lo institucional. Es lo institucional. Por eso pregunto, pero respecto a estos mecanismos. Gracias, presidente. Tiene la palabra el diputado Cruz Coque. Sí. Bueno, primero agradecer al subsecretario, a la ministra, que entiendo que también alcanzó a estar un rato acá, por este proyecto. Este es probablemente el proyecto en materia patrimonial más relevante de los últimos años. Yo quiero señalar que no solamente la ley es antigua, del año 75, sino que ¿es del 70 o del 75? 70, pero remite a un decreto del año 25. Se trató por todos los modos se generó incluso una ley en el gobierno del presidente Piñera 1 que se ingresó en enero del año 14, ¿verdad? El último año, y luego fue retirada por el gobierno de la presidenta Bachelet II. Anteriormente la presidenta Bachelet había ingresado otro proyecto que también fue retirado, que fue el proyecto del Instituto del Patrimonio, en donde se trató de resolver finalmente toda esta maraña institucional que tiene el patrimonio y que durante mucho tiempo ha costado tanto sacar adelante. Y creo que una de las gracias de contar con un Ministerio de Cultura y Patrimonio es que finalmente se ha podido generar cierta comunicación institucional entre lo que existía en el Consejo de Monumentos Nacionales, la DIVAM, el Consejo de la Cultura, y hoy día estamos a puertas de sacar un proyecto que, si bien uno esperaría, como siempre en el sector cultural, que todo tiene tanto que ver con los presupuestos, con las exenciones, con las cantidades, ¿verdad?, que tuviese alcances financieros siempre mayores. Creo que estamos ante un paso tremendamente valioso y que como comunidad cultural debemos valorar. Y debemos valorar en varios sentidos. El primero de ellos es la incorporación también del patrimonio, y aprovecho de saludar a Cecilia García Huidobro, que fue miembro del Consejo Nacional de la Cultura, ex embajadora también, y directora del Museo Violeta Parra, que es una persona a la que naturalmente también le interesan muchos estos temas. Pero la incorporación, por ejemplo, del patrimonio inmaterial, que siempre estuvo como un poco como el hermano pobre, y siendo que el patrimonio inmaterial ha ido tomando una relevancia enorme a nivel internacional, las tradiciones, cómo se van heredando de manera oral, cómo la misma UNESCO se ha hecho cargo de tratar de darles una categoría, cómo no solamente pensar en lo monumental desde aquello que dice relación con el patrimonio edificado, sino también con el patrimonio que es parte de la tradición, que es parte de la cultura, que es parte de aquello que vamos heredando de generación en generación y que nos constituye a todos como chilenos. Y por ende, si bien ninguna institucionalidad es perfecta, es bueno también que la institucionalidad se pueda expresar también a nivel de regiones. Eso yo creo que es uno de los grandes avances que tiene este proyecto. Y es bueno que existan también los consejos regionales, aunque finalmente entiendo que la decisión se termina elevando al Consejo Nacional de Patrimonio y finalmente por decreto supremo al Ministerio, para que pueda, luego del proceso de elaboración de lo que son los polígonos patrimoniales, llevarse adelante. Después me podrá explicar el subsecretario. Valoro también, me hubiese gustado a mí en particular, a partir de la misma discusión que se ha generado con la Ley de Donaciones Culturales y la inclusión, a mi juicio muy desacertada, de un fondo ciego,
por ejemplo, las exenciones al impuesto territorial sean mayores, ojalá. Cuando nosotros vemos que en distintas partes del mundo el mundo privado tiene que ver con cómo se rescatan edificios patrimoniales importantes, creo que tenemos que tratar de, ojalá, poner la mayor cantidad de incentivos posibles para que eso funcione, ¿verdad? Que no nos vaya a pasar como nos pasó, a Dios gracias se impidió, gracias precisamente a la compra que hizo el gobierno del presidente Piñera en su primer gobierno, lo que sucedió durante tantos años con el Palacio Pereira, ¿verdad? Donde terminamos nosotros tratando de generar incluso unos artefactos indecibles estéticamente con tal de rescatar algo que realmente había que rescatar. Y a veces es bueno que, a pesar de que somos un país sísmico y que tenemos poca tradición monumental como tienen otros países, como tiene Perú, como tiene México, qué sé yo, como tiene Quito también, que ciertas cosas que tienen no más de 100 años, como dice el diputado Bartolú, porque yo creo que la aduana de Arica o la iglesia de San Marcos son bienes patrimoniales a conservar, y hay mucho también en materia de patrimonio que tiene que ver con la cultura aymara, qué sé yo, que es parte de las mismas momias de Chinchorro, que es parte de aquello que se debe conservar. Y yo agradezco, a pesar de que yo soy una persona muy liberal y muy liberal en lo económico también, que haya ciertas categorías de protección que permitan que todavía contemos con ciertos barrios que han estado resguardados de la voracidad inmobiliaria. No nos equivoquemos también. El progreso no tiene por qué significar depredación. Y ahí yo creo que hay un punto que en el cual nosotros también tenemos que comenzar a ponernos de acuerdo. Sí me gustaría saber, respecto de los subsidios que existen que hay hacia privados o hacia corporaciones que se puedan hacer cargo de mejorar o arreglar inmuebles de carácter patrimonial, es si el Fondo del Patrimonio que se trasladó del Consejo Nacional de la Cultura a la Subsecretaría del Patrimonio va a tener o debiese ligarse de alguna manera, unirse de alguna forma al plan de incentivos. ¿Cómo se va a hacer eso? Si es que existe la posibilidad, evidentemente todos apostamos a que presupuestariamente eso vaya subiendo. Y dos, las exenciones, si me las puede explicar en términos más específicos, del impuesto territorial, que entiendo que eso alcanzan a cerca de un 50% de contribuciones, ¿a qué tipo de inmuebles o de regulaciones se refiere? Y si se va a mantener la regulación o si se hizo un esfuerzo por tratar de que la normativa existente, la Ley General de Urbanismo y Construcción, converse con la Ley de Monumentos Nacionales actual. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Coscoque. Tiene la palabra el diputado Celis. ¿Fue la diputada Marzán? ¿Perdón? Sí. ¿Sí? No, usted. Estaba anunciando el próximo hablamiento. Gracias, presidente. Por su intermedio, quería preguntarle al subsecretario de Patrimonio. Es una pregunta, pero con un ejemplo práctico que ocurrió en Viña del Mar el 2016. Se declaró como inmueble de conservación histórica a una casa, que es la casa de los Lozada, ¿ya? Una familia que vivía ahí, una casa que se construyó en 1929. El problema que de las 650 casas que podían tener un carácter patrimonial, la única que fue declarada como inmueble de conservación histórica fue este inmueble. Hoy lo tenemos en nuestro norte con libertad, en el absoluto abandono. Ellos no pueden hacer nada si es que no piden la autorización y si es que se las dan. Y por cierto, ni el municipio, quien fue el que finalmente aprobó aquello, le entrega un solo peso para la mantención de esta. Entonces, la pregunta mía es la siguiente. Hoy día, si se declara un inmueble como conservación histórica, en este caso un privado, ¿cuáles son los beneficios que va a tener ese privado? Porque hoy día no tiene nada. Porque todo lo que quisiese él hacer tiene que pedir permiso. Lo más probable es que le digan que no. Y en el caso... Pues claro. Y en el caso que él quisiera hacer algo conmigo, tiene que pedir permiso y además todo el mantenimiento él lo sigue pagando. Entonces la pregunta es bien concreta. ¿Qué pasa con ese caso puntual, por ejemplo? Para aterrizar un poquito el tema de la ley. Gracias, presidente.
No está la diputada Marzán, así que el diputado Alarcón me había pedido la palabra primero. Ah, ya, perfecto. Presidente, una sola ¿Se observación. luce? Adelante. Efectivamente, no quiero contradecir a otros diputados que están acá, pero nadie, por ejemplo, en Arica va a pretender derribar la iglesia. La construyó, viene de España, o sea, de Francia, la construyó Eiffel, la aduana lo construyó Eiffel, los ladrillos están marcados por Eiffel. Estamos hablando de los privados, como el ejemplo que está dando aquí el diputado Celis, que efectivamente le toman el terreno y no puede hacer absolutamente nada, no puede vender, no puede hacer absolutamente, quedó prácticamente detenido. Y lo más probable es que en algún momento hay un incendio ahí. Ese es el punto, ¿me entiende? Entonces, por eso digo yo que no sea caprichoso. Esa es la figura que nosotros tenemos que cambiar. Porque le colocan aquí acá, es decir, una cantidad de casas y le colocan a una. ¿Por qué? Capricho. Capricho de alguien. A alguien se le ocurrió, no sé. Y eso es lo que quiero yo llamar la atención para que no nos ocurra en el futuro. Estamos hablando de cosas que son de privados. Los otros son monumentos que ya fueron construidos antes de 100 años, fueron en 1880, ya estaba la iglesia, 85 también. Por eso digo yo que no tengamos caprichos dentro de las personas que están ahí, que determinen un terreno privado y que quede, ¿no es cierto?, en indefensión. A eso me refería yo cuando Muchas gracias. la contra de, pero en buena onda del diputado Fuenzalía, en el sentido de lo que él plantea que es legítimo. Y que no, si lo estoy diciendo en buena onda. Yo decía, bueno, ¿qué hacemos al revés? O sea, son dos posiciones que son legítimas para defender al privado, ¿no es cierto?, de que le colocan ahí el suelo patrimonial y no puede hacer absolutamente nada y queda. Perfecto. Muchas gracias, diputado Bartolú. ¿Está pidiendo la palabra? Ah, ya. Bueno, hemos escuchado el diputado Alarcón. Ah, ya. Adelante. Es muy breve lo que yo quiero decir, pero siguiendo lo que hablaba el diputado Luciano, creo que desde mi perspectiva es más interesante el patrimonio humano que el patrimonio de los muebles y de las casas. Esa es una situación que vamos a tener que ir definiendo, en especial en nuestra comisión, donde muchas veces imperan los criterios economicistas por sobre los criterios humanistas o humanitarios. Eso nada más. Gracias. Muchas gracias. Bueno, habiendo escuchado todas las preguntas, le doy la palabra al subsecretario Emilio de la Cerda. Gracias, señor presidente. Por su intermedio le agradezco también a todos los señores diputados los comentarios, las preguntas. Les comento que yo creo que muchos de los temas que han tocado van a ser los temas que vamos a estar debatiendo durante mucho rato acá. O sea, entonces voy a hacer una respuesta que va a tratar de ser específica, pero no va a agotar la materia, obviamente. Lo primero, y creo que podemos tocar con esto algunas de las discusiones más generales, y quiero partir por ahí y luego a lo específico, es que este proyecto de ley se plantea, yo diría, conceptualmente y políticamente desde una premisa que es más o menos la siguiente. Reconoce que los bienes patrimoniales son parte del bien común. Eso está señalado en las cartas internacionales de materia patrimonial desde hace años. En lo específico, la Carta de Atenas del 31 lo especifica con mucha claridad y se reconoce que hay bienes que incluso siendo privados son parte del bien colectivo, son parte del bien común. Entonces la pregunta no es si es que esos bienes privados tienen o no interés público. La pregunta es cómo nosotros como Estado encontramos los mecanismos adecuados para que en el reconocimiento de ese bien público, de una propiedad pública o privada, generemos mecanismos para su conservación y su mantención en el tiempo. Es una dimensión filosófica que el patrimonio cultural tiene inscrita. Cuando hablamos de patrimonio cultural reconocido por el Estado, siempre hay interés público, independiente del régimen de propiedad que ese bien tenga, y nos corresponde a nosotros encontrar los mecanismos adecuados para su conservación. Es una definición, digamos, de orden filosófico. Dicho lo anterior, hay otra materia que también creo que responde y que está en el artículo 1 de la ley, y en el mensaje, por supuesto, está señalado. El patrimonio cultural es parte del desarrollo integral de las sociedades. Lo reconoce la Política Nacional de Desarrollo Urbano chilena, al incorporar que los ejes de nuestro desarrollo son el medio ambiente, el desarrollo económico, la integración social
el patrimonio cultural y la identidad. Son los 4 ejes que tiene la política de desarrollo urbano y territorial en Chile. Ese es un paradigma bien novedoso porque no nos dice que el desarrollo es unívoco, que es solo un desarrollo económico. Es un desarrollo integral de las sociedades. Y en ese sentido, con lo que decía el diputado Alarcón, es un desarrollo humanista, es un desarrollo de las sociedades complejas. Este proyecto de ley participa de ese espíritu y le otorga a la generación viva un rol activo en el patrimonio. Nosotros como generación viva y las que vengan después recibimos una herencia, la administramos y estamos obligados a entregarla enriquecida a las generaciones futuras. Por lo tanto, ese patrimonio cultural es parte de nuestro desarrollo y será materia de discusión política de alto vuelo encontrar los mecanismos para que eso ocurra. Eso lo quiero decir porque son 2 definiciones básicas, digamos, conceptuales que la ley trata de reflejar en sus disposiciones más específicas. En relación ahora a lo muy concreto que preguntaron, quiero ir parte por parte. Diputado Fuenzalía tiene mucha razón en lo que consulta. La ley establece varios mecanismos en ese entendido. Hay un foco especial en los procedimientos. Nuestra ley de monumentos hoy día no tiene casi procedimiento ninguno. Y al no tener reglamento de la ley, desde el año 70 a la fecha, la verdad es que se maneja con una especie de tradición consuetudinaria o con cierto grado de arbitrariedad en ciertas decisiones que son complicadas para la protección efectiva del patrimonio. La ley establece una serie de temas procedimentales que en lo concreto las declaratorias son más o menos las siguientes. Mantiene poder popular la ley, o sea, cualquier ciudadano le puede solicitar al Estado que proteja un bien patrimonial. Le otorga a quien lo pide la responsabilidad primera de entregar los antecedentes, pero a ausencia de esos antecedentes, la institucionalidad podrá actuar en levantar los antecedentes. El Fondo del Patrimonio hoy día se puede postular para elaborar expedientes de declaratoria por la vía del fondo concursable que existe también. Pero además se establece un primer filtro, si se quiere, o un primer ámbito, que es la región. Cualquier solicitud de declaratoria ingresa primero por la región lo sopesa. Esto también responde un poco a lo que el diputado Grusco que consultaba en relación a la materia. La región elabora un informe que va al nivel central y las declaratorias de bienes materiales, llamémoslo así como las inscripciones en el inventario nacional de los elementos inmateriales, tienen primero un capítulo regional que es mandatorio para la decisión nacional. Eso es así. Por supuesto, y además se establecen procedimientos en el siguiente sentido. Procedimientos de consulta a todas las partes interesadas de esta declaratoria, que tiene que ver con lo que preguntaba el diputado Baltolú. Hoy día, a nivel de acuerdo interno del Consejo, se establece, bueno, y luego se hizo carne en el reglamento de las zonas típicas, pero antes eso era por acuerdo interno, se le consultaba a los propietarios, a los interesados. Eso está claramente señalado con un procedimiento en la ley para ver cómo se consulta, cuánto tiempo se da para oposiciones y cómo esas eventuales oposiciones del propietario frente a una declaratoria son sopesadas por el órgano colegiado. ¿Qué significa eso? Que eventualmente, igual que hoy día, un propietario podrá estar en contra de la declaratoria, pero en atención al valor patrimonial de un bien, será facultad de los consejos decidir si ese bien tiene que estar protegido por la legislación. El diputado Amaro Labra preguntaba la organización de los consejos, la opinión de los trabajadores. Es una pregunta bien de fondo la del diputado, porque el Consejo hoy día ha operado siempre en digamos, no solo son 2 niveles, hay un tercero que igual me gustaría tocar, pero uno son los consejos, el órgano colegiado que toma acuerdos y que luego son ejecutados por un órgano técnico, que es la Secretaría Técnica. Hoy día esos 2 planos no están mezclados, o sea, uno es el órgano ejecutor y otro el órgano que sanciona, digámoslo así. Donde se mezclan es en las comisiones técnicas. Yo aquí voy a hacer una cosa pero que creo que es importante. El plenario del Consejo Monumento hoy día funciona 2 veces al mes, 2 veces al mes los miércoles. Pero entre medio nosotros tenemos montada una serie de comisiones técnicas de las cuales participa Secretaría Técnica y consejeros. Y a veces algunos expertos externos que asesoran al Consejo. Por ejemplo, arqueología sesiona cada 2 semanas, vienen los 2 consejeros arqueólogos, otros arqueólogos que han sido aceptados como asesores en el Consejo y participa la Secretaría Técnica de Monumentos Nacionales ahí, en su área de arqueología. Esas comisiones técnicas son el ámbito, la verdad, en el que se dirimen la mayor cantidad de los temas cotidianos del Consejo. O sea, es imposible que la cantidad de temas que ve el Consejo Nacional pasen por plenario. El plenario ve a lo más 10 temas por sesión, pero los temas más pequeños se ven en todas las comisiones técnicas. Esa instancia intermedia que ha sido montada de hecho durante nuestra historia de patrimonio, se reconoce como una instancia válida en la ley en estas comisiones. Eso está establecido y nos parece que es una instancia fundamental, tanto para la división regional como para las divisiones nacionales, ¿ya?
Y esto es muy sencillo, porque algunos podrán preguntar, oye, ¿cómo el Consejo Nacional va a pronunciarse en materia arqueológica, siendo que tiene un arqueólogo o dos arqueólogos en una composición donde la mayoría son otras profesiones u otras disciplinas? Bueno, porque la Comisión Técnica es la que asesora al órgano nacional en esas materias, en patrimonio inmaterial, en paleontológico, etcétera. No está contemplado en este proyecto de ley, diputado, que ese ámbito traspase esa lógica de orden y tener representantes de los trabajadores en la toma de decisiones del Consejo cuyo acuerdo les toca ejecutar a los mismos trabajadores. Eso no está incorporado de esa manera por las razones que explico. Una sería el órgano que toma la decisión y el otro el órgano que ejecuta. Si bien se transfieren hoy día funciones a las secretarías técnicas más claras, más robustas, pero no en la toma de decisión. Lo que dice el diputado Bartolú, creo que en parte lo comenté en términos de la disposición general, pero quiero decir que coincido ampliamente, no necesariamente en que siempre es un gravamen, ¿cierto? Siempre hay una limitación al uso en atención al interés común. Y la clave ahí es establecer mecanismos eficientes para la protección de ese patrimonio que hoy día son puro gravamen, hoy día eso no tiene ningún tipo de apoyo. El tema del valor de antigüedad, al que el diputado también de alguna manera lo toca, es una materia que la ley la complementa con otros tipos de declaratorias, ¿ya? No lo mencioné acá, pero la ley sí lo dice explícitamente en los bienes de interés cultural, está reconociendo dentro de las categorías macro, microniveles, uno podría decir que son patrimonio industrial, ya vemos Humberto de Santa Laura, Lota, o sea, bienes patrimoniales fundamentales de Chile, que es una materia que nosotros tenemos que tener protegido específicamente, patrimonio moderno, o sea, lo que se ha dicho acá, no sé, el edificio de la CEPAL, por ejemplo, hoy día no está declarado. Pero hay ciertos bienes patrimoniales en Chile que son patrimonio moderno, fundamental, y que hoy día están como fuera de nuestro imaginario, porque creemos, muchos se sigue creyendo, no en lo general, que el patrimonio es casi el afrancesamiento de comienzo del 19. Eso no es así. O sea, tenemos 100 años de patrimonio moderno en Chile, fundamental, que merece ser protegido, eso también lo reconoce la ley. Sitio histórico. A veces hay un sitio donde no hay nada construido visible, pero ahí fue la batalla, qué sé yo, Curalaba, no sé, no Curalaba, pero ese sitio también se va a poder proteger por su importancia histórica. O hay sitios históricos que son importantes para una comunidad indígena, por ejemplo, se realiza el Guillatún, tú puedes proteger ese sitio aun cuando los atributos materiales sean muy frágiles o incluso no existan. Esa dimensión también se incorpora. Entonces, el tema temporal va desde lo antiguo, pero también a lo moderno, también a lo contemporáneo que tenga valor. En relación al diputado Bernal, lo que pregunta, la protección de la declaratoria y la inscripción al inventario, que son dos procesos distintos, ¿cierto? La declaratoria está hablando de bienes materiales muchas veces, o zonas, barrios, paisajes. Y lo inmaterial es una inscripción en el inventario, son otros mecanismos de declaratoria. Eso está en el órgano nacional, previo informe de la región. Entonces ahí sí hay un órgano nacional que va a velar por el equilibrio regional o nacionales y tal. Pero todo lo que son intervenciones, que hoy día es lo que más hace el Consejo de Monumentos. El Consejo hoy día lo que más hace no es declarar bienes, es dar autorizaciones de intervención en sitios arqueológicos, en zonas típicas, en monumentos históricos. Eso es lo que más hace el Consejo. A una escala como que nos sorprenderíamos, es una cantidad de demanda muy grande. Todo eso se transfiere a la región, incluso los permisos de impacto ambiental. La verdad es que la descentralización que supone eso es brutal. O sea, hoy día se está entregando todo estas autorizaciones que hoy día están en el órgano nacional y que son cuello de botella, y que no solo son cuello de botella, no es solo un problema administrativo, un problema político, porque nos permite ver sensibilidades locales en la gestión del patrimonio, que es mucho más importante incluso que el tema administrativo. Tú vas a decir, lo administrativo lo resolvemos poniendo unos ejércitos de personas respondiendo los oficios. No se resuelve. Con eso tú tampoco tienes la sensibilidad local reconocida, y eso, lo podemos ver en casos como La Serena, es ultra sensible cuando hay, digamos, sensibilidades locales en juego. Eso se transfiere completo a las regiones, junto al registro de patrimonio cultural, que incluye no solo lo inmaterial, también lo material y también los bienes muebles. En relación al tema tributario, las exenciones, el programa de gobierno habla de crear un sistema de compensación e incentivos. Cuando habla de sistema, supone que hay un montón de mecanismos que se pueden abordar, pero que no necesariamente vamos a agotar los mecanismos. También eso es un comentario a la pregunta del diputado Díaz en relación a los subsidios. Una lógica va a ser las exenciones tributarias, impuesto territorial. Otra lógica va a ser el fondo. Otra va a ser los beneficios tributarios ligados a la conservación directa. Y otros serán, algunos en esta ley y otros no, los temas como subsidios u otros mecanismos directos.
En relación a la rebaja de exenciones tributarias, se evaluó bastante que fuera al 100% la rebaja de contribuciones en los bienes que tienen fines comerciales, la verdad. La decisión de poder hacerlo solo con un beneficio del 50% del pago de contribuciones y no del 100%, tiene que ver concretamente con el impacto que tiene en el Fondo Común Municipal esta materia, ¿ya? Porque hay comunas, por ejemplo la Comuna de Santiago, que tiene una concentración de patrimonio cultural inmensa y que al 100% el impacto en ciertas comunas era altísimo. Entonces había una merma en el Fondo Común Municipal, que por el pago de contribuciones, que era tan significativa que se estimó que el 50%, que son los 2.000 millones, 2.100 millones creo que habla el informe financiero, era una lógica razonable, pero no única, porque hay otros mecanismos de beneficio. Las exenciones tributarias mencionadas, y ahí en el detalle del informe están señaladas para contribuyente de primera categoría, empresa, segunda categoría y global complementario. Para los de primera categoría se estima un porcentaje de la utilidad, pero además se permite que el beneficio se dé no solamente en el inmueble sobre el cual se ejerce la labor comercial, sino que incluso tú puedes tener como parte de la propiedad de una empresa una casona o un bien patrimonial que está en otro lado y que tú puedas restaurar ese bien patrimonial y que pueda ser parte del gasto necesario para producir la renta y por lo tanto tener beneficio tributario. Es una discusión que nosotros tuvimos con DIPRES y como esta es una ley que intenta proteger el patrimonio, eso se incorporó de esa manera, ¿eh? Por supuesto que hay otras consideraciones, pero eso se incorpora así. Para la segunda categoría, o sea, digamos, personas naturales, se estima el beneficio que mencionaba antes de las 320 UTM, que es el equivalente que tiene la Ley de Donaciones Culturales, anuales para beneficios, o sea, del orden de 15,5 millones en el valor de UEF actual, para hacer inversiones de mejoramiento de la propiedad de todo tipo. Ya vemos desde pintar y cambiar canaletas hasta ampliación y otras cosas, siempre y cuando cuente con la aprobación previa del órgano competente, sea el Consejo de Monumentos, para el caso de los bienes protegidos por ley de patrimonio, como Seremía de Vivienda y Urbanismo para el caso de los que son ZCH e ICH, Ley General de Urbanismo y Construcción. No, es anual. O sea, si alguien es muy bien organizado y qué sé yo, podría elaborar mejoramiento de 320 UTM anuales sistemáticamente en el tiempo para este tema. Y ese probablemente es una de las medidas más robustas que esta ley encierra. Por supuesto que está enfocada en quienes pagan impuestos. Yo eso lo sé y el diputado Díaz ha hecho el punto varias veces en esta materia, tiene razón. Pero incluso así es una materia que ese ámbito lo robustece fuertemente y tendremos que encontrar mecanismos complementarios para otros tipos de vecinos y de propietarios que no pueden acceder a ese beneficio. El Fondo del Patrimonio se amplía en la manera que comentaba antes, se hace posible de generar donaciones directamente al fondo sin omitir ninguna de los otros mecanismos que la Ley de Donaciones Culturales ya tiene. O sea, aquí se enriquece la batería de mecanismos poniendo el Fondo del Patrimonio como un fondo que puede recibir donaciones y que tiene, igual que en el reglamento actual, distribuciones por regiones, 60% regionales, 40% nacionales. Y eso se sanciona igual como se hacía antes en el Consejo de la Cultura, con un jurado idóneo que decide los proyectos y se informa eso al Comité de Donaciones Culturales cuando el beneficio se hace efectivo. Sí. ¿O eso es lo que el Estado dejaría de percibir? Eso es lo que el Estado dejaría de percibir y quería directo, perdón, por su intermedio, señor presidente, y lo que el Estado dejaría de percibir y quería como beneficio directo a los... Ahora, es importante precisar que ese cálculo es un supuesto que hace DIPRES, porque es muy difícil establecer cuántos contribuyentes van a hacer uso del beneficio al año, ¿cierto? Entonces, DIPRES se puso en escenario, en supuesto, y ese es uno de los supuestos que manejó. El punto que parecía importante era que un supuesto relativamente conservador podía aún ser tremendamente importante porque el universo de bienes sobre el cual se aplica este beneficio es alto. O sea, se incorporó aquí todos los bienes de la Ley General de Urbanismo y Construcción, que no era obvio ponerlo. Uno podría haber dicho, bueno, que se maneje la Ley General con sus propios códigos y la Ley de Patrimonio con los que tiene protegido. Ampliar esto, y ahí toca lo que el diputado Celi me preguntaba para el caso de Viña, es un ZCH o una ICH que tendría este beneficio porque se está incorporando como beneficiario en este tema, lo cual nos parece, y esto, tengo que decirlo, fue uno de los puntos más estructurales en la discusión del informe financiero de este proyecto. En relación a lo que me dice el diputado Marcelo Díaz, la estructura del proyecto que ingresó no contempla subsidios,
nosotros creemos que esa materia es importante, coincidimos con eso, sobre todo cuando está enfocado a vivienda de regeneración urbana. Se mencionaba que es el caso del Almendral, habrá muchos otros, y nosotros sí hemos manifestado con el Ministerio de Vivienda la posibilidad de trabajar en paralelo con mecanismos con vivienda, sean subsidios específicos a la regeneración urbana en áreas patrimoniales. Es una materia que la tenemos planteado con ellos, no estamos avanzando ahora en eso, pero que la queremos canalizar por ahí. Este proyecto nos lo está incorporando. Diputado Cruzcoque, nosotros coincidimos con los comentarios generales del diputado. Esta es una ley que contempla una visión amplia del patrimonio, el PCI, el patrimonio cultural y material está en el núcleo de los temas más estructurales que este proyecto de ley contempla, así como la regionalización. Nos parece que son dos, digamos, piedras angulares del proyecto. En relación al proceso declaratorio, creo que lo expliqué un poco, ¿cierto? Las exenciones del impuesto territorial mayor, y ahí está el argumento que daba con el Fondo Común Municipal cuando es el aporte directo. Yo sé que estos temas son discutibles, pero para eso está también el Parlamento, esas son las materias que como Ejecutivo nosotros tuvimos en consideración. Y también creo que toqué el tema del fondo y las otras materias. Y la Ley General de Urbanismo y Construcción se transforma cierto en un beneficiario de esta ley, que es una manera de abordar la visión integral sobre el patrimonio y no solo separado. También es importante que este proyecto de ley, tanto en las zonas típicas como en los paisajes de interés cultural, define mecanismos específicos de asociación y de armonización con los instrumentos de planificación territorial. ¿Para qué? Para que no nos siga ocurriendo que tenemos un plan regulador que dice A y una protección de patrimonio que dice Z. O sea, que hay un plan regulador que dice aquí admitimos 20 pisos de altura y que la protección patrimonial dice acá no se hace nada. No. Nosotros creemos que los instrumentos de planificación territorial son una manera de conservar el patrimonio también o de encauzar ese desarrollo. No reemplaza la ley de patrimonio para nada, pero tienen que tener armonización. Eso no es una opinión, está escrito en la recomendación metodológica de UNESCO de los paisajes urbanos históricos, es como hay que trabajar. Y esa materia va a ser mandatoria cuando se declara una zona de interés patrimonial para que el plan regulador también la incorpore. En el caso de los paisajes de interés cultural va a ser obligatorio contar con un plan de gestión y con un plan de salvaguardia. El primero para los atributos materiales y el segundo para los elementos o comunidades que son cultores y que tienen un vínculo estrecho con ese territorio. En relación al diputado Andrés Celis, creo que en parte también lo toqué. Y con el diputado Alarcón solo quizás volver a la dimensión más filosófica que ponía al principio. La pura declaración de un tránsito entre lo monumental y lo patrimonial supone que este es un proyecto humanista, y lo quiero decir por qué. Porque la visión monumental supone que hay valores y atributos intrínsecos a un objeto, llamémoslo así, que se mantendrían estancos en el tiempo. Por lo tanto, la sociedad cambia, las sociedades tienen sus discursos, sus discusiones, y eso se mantendrían iguales. La visión patrimonial invierte esa lógica y dice lo que importa es la relación entre una comunidad viva, entre una sociedad y ese bien cultural. Como las sociedades son cambiantes y nosotros tenemos una plataforma de discurso político y social permanente, esos valores no son fijos en el tiempo, pero se construyen permanentemente en base al diálogo y por eso están los mecanismos. Entonces, claramente es una ley que pone primero la visión de las comunidades, y lo quiero decir en términos comunidades que son a veces complejas y a veces están enfrentadas entre ellas mismas. Comunidades científicas, comunidades de vecinos, comunidades, ¿cierto?, de inversionistas, distintos intereses que nosotros tenemos que poder ser capaces de manejar de manera inteligente y apropiada. Eso. Gracias, señor presidente. Don Emilio, ¿algún diputado más quiere intervenir? No, solo que no sé si podríamos proponer a Florcita. Se autocensuró él. Es un tesoro, un tesoro. Un tesoro, un tesoro. Es humano. Por favor. Es tesoro y humano y parece que está vivo. Por favor, diputado. Por favor. Un minuto. Podríamos oficiar. Bueno, quisiera... Quedamos con los varios para el final. Yo quisiera saludar a las agrupaciones de Anfucultura, de Anfucap de Valparaíso y de Anfucultura de los Lagos. Ellos traen antecedentes, lamentablemente no pudimos verlo hoy día con ustedes, y quisiera que lo compartieran con nosotros, nos dejaran los antecedentes para que los pudiéramos ver todos los diputados y diputadas. Y pasamos a varios. ¿Sí?
¿Quién tiene la palabra, él o yo? Perdón, varios los... Ya. Ya, el diputado Díaz en varios. Presidente, es que me costó, pero lo encontré. ¿Ah? Sí, me costó, pero lo encontré. Y además, como efectivamente no me contestó y sé que no lo hizo de manera intencional, espero. Aquí tengo la información y es sumamente grave porque el 5 de julio se solicitó la declaración, la extensión del sitio del Santuario de Naturaleza del Humedal de Tunquén, y la respuesta del Consejo fue que como actualmente la zona sur del campo de Duna ha sido fuertemente intervenida, alterando su valor geomorfológico, degradando sus atributos ambientales, y dicha área ha quedado fuera del polígono de protección propuesto. Si bien existen técnicas de restauración de dunas que podrían aplicarse, no existe certeza de que puedan ser exitosas en este caso particular de poder revertirse la situación. O sea, nos da garantías de que esto es irreversible, pero dice que es difícil, pero por la misma razón lo excluye. Entonces dice, las zonas de dunas del sector Tunquén, del sector sur de Tunquén, se encuentran fuertemente intervenidas debido a que se han realizado y continúan realizándose intervenciones en la duna con maquinaria para la apertura de caminos y extracciones de áridos con distintos fines, como se aprecia en las fotos. Debido a estos antecedentes, el sector sur del campo de dunas de Tunquén no presenta los atributos y características establecidos en el artículo 31 de la Ley de Monumentos Nacionales para ser declarado como santuario de naturaleza, y debido a esto el Consejo de Monumentos Nacionales ha generado un polígono alternativo contenido en la cartografía propuesta de ampliación del Consejo de Monumentos Nacionales para el Santuario Nacional de Naturaleza Humedal de Tunquén. O sea, no, esta es la respuesta, sí, son la respuesta que le entrega el Consejo a la solicitud de ampliación del polígono del Santuario de Naturaleza del Humedal de Tunquén. Entonces, la pregunta era, y yo por eso quiero pedir que se oficie a la Secretaria Ejecutiva y al presidente y el presidente de la ministra, ¿no? al presidente del Consejo, al subsecretario, ya que está acá, mejor le preguntamos directamente, porque nosotros sabemos, el diputado Celi lo sabe muy bien, que efectivamente es un área intervenida ilegalmente. Y por lo mismo que se solicitó precisamente la extensión del área del humedal para la protección, para precisamente recuperarlo, rescatarlo y preservarlo. La resolución del Consejo lo que va a permitir, lo que va a significar es que va a legalizar la depredación de ese lugar, y no le quepa ninguna duda que eso va a extenderse a la zona protegida. Cualquiera que vaya a Tunquén en el verano se va a dar cuenta que se llena de carpas, que no hay fiscalización, que si uno va a aguas arriba hay extracción ilícita de árido y nadie fiscaliza. Entonces, esta decisión del Consejo es contradictoria. Eso, presidente. Ya. Yo quisiera que además de la respuesta que pudiera dar don Emilio, lo dejáramos por escrito en un oficio también la pregunta. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, entonces. Diputado Cruzcoque. Sí, dos cosas. Primero, saludar a los funcionarios de ANFUCAP, de Anfucultura. Nos tocó trabajar en las buenas y en las malas durante muchos años. Bueno tener los antecedentes a la mano. Yo también me he comunicado con Amanda Milosevic y con autoridades de la región de los lagos, porque efectivamente hay una situación que es anómala y hay que tratar de solucionarla, porque es evidente que se necesitan puentes de diálogo. Sucedió una situación también similar que fue denunciada por los mismos funcionarios a nivel nacional en Biobío en su momento, y tuvo una salida plausible, y ojalá que haya disposición de conversar también de ambas partes. Entiendo que de parte de la Seremi Milosevic la hay, espero que también la haya por parte de los funcionarios, y ojalá que se pueda llegar a un buen avenimiento, porque evidentemente que la región de los lagos, con el patrimonio cultural y el acervo que tiene en materia cultural, debe funcionar de la mejor manera posible. Así que comentar que vamos a estudiar los antecedentes y ojalá vamos a dar una respuesta también por escrito desde esta misma comisión o desde los distintos diputados en particular que la componemos. Y otra cosa que yo creo que es bien relevante, hay una situación que está sucediendo hoy día con el Teatro Municipal de Santiago. Están parte de los cantantes líricos, parte del coro del municipal y parte de los cuerpos estables del teatro que no han sido pagados, que están con imposiciones atrasadas. Creo que sería importante que pudiésemos discutirlo en alguna sesión venidera, presidente. Eso lo dejo a su entera voluntad. Tal vez
invitar al director de la corporación, a Felipe Alessandri, y tratar de darle una solución. Cada cierto tiempo el municipal nos sorprende con que finalmente no alcanzan las plata, a veces gestión de presupuestos privados. Se hizo algo en su momento con la Ley de Rentas 2 para tratar de que tuviera un financiamiento constante, pero lo que no puede estar sucediendo es que los cuerpos estables finalmente estén siendo afectados por un problema que entiendo es de gestión. Así que tal vez hacer una lista de invitados que nos pudieran explicar esta situación y no tener cantando a los artistas hoy día el vapenciero en la calle. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Cruzco, que hoy día hicimos gestiones con los sindicatos del Teatro Municipal y estamos considerándolo dentro de los invitados para la próxima sesión. Don Emilio, su palabra. Gracias, señor presidente. Sí, a ver... No sé si quería, después por el tema de... Sí, no, contesto lo del humedales. No, lo del diputado Marcelo Díaz, primero agradezco mucho el envío del oficio para poder entregar mayores antecedentes, como que no con mayor detalle, y quizás solo señalar lo siguiente: en términos generales el Consejo es un órgano técnico. Un órgano técnico puede tener aciertos y también desaciertos, y habrá que levantar las materias que usted señala para ver si es que en este caso de qué estamos hablando. Puntualmente, y que es algo que quiero referir también en el oficio que ustedes nos van a solicitar, hace ya por lo menos 6 años desde que entró, que se creó el Ministerio de Medio Ambiente, no es el Consejo Monumento el que le declara los santuarios de la naturaleza, ¿ya? El Consejo lo que hace es entregar un informe previo que el Ministerio de Medio Ambiente tiene en consideración al momento de generar las declaratorias. Entonces, probablemente el Consejo sí está enviando esa precisión sobre el polígono, bajo ciertas consideraciones. De hecho, el Consejo, yo pregunté por este caso porque me preocupa, y está compensando la superficie con otras áreas que no estaban contempladas originalmente, pero acá lo que importa no es solamente esa compensación, que puede tener mucho sentido, sino que es la materia que usted está planteando. Yo voy a levantar los antecedentes para remitirlos bien, y lo que nos importa a nosotros es que la protección del santuario se dé de manera adecuada, sobre todo que hoy día hay un plan de santuarios de naturaleza que está llevando adelante el medio ambiente. Nosotros estamos aportando en eso, entregando los antecedentes, y si hay una materia que se pueda revisar, bienvenido sea también, señor presidente. Muchas gracias. Don Juan Carlos. Gracias, presidente. No, solo precisar que cuando ocurren problemas de ambiente laboral, la institución, la cultura pierde, y desde el punto de vista personal, garantizar, no en la instancia, pero poder dar cuenta de los antecedentes, que cada vez que se me haya puesto en conocimiento de algún antecedente, para mí no ha sido algo inoficioso, sino que he buscado tratar de tomar nota y dar cuenta de que eso no quede en nada, y según los procesos que ya anteriormente comentamos. Y casos como el de Biobío, el de Coquimbo, el de la región de otras regiones, lo también pueden acreditar que es por lo demás como creo que se debe operar, solamente poner a disposición de esa misma voluntad para el caso que hoy día está. Muchas gracias, subsecretario. ¿Algún otro? ¿Varios? Entonces, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta la sesión. Muchas gracias.